Buenas tardes. En el presente video se les va a presentar acerca del caso respecto a la técnica de Southern Block. En el caso se planteó de que, bueno, se quiere optimizar la producción de etanol con microorganismos los cuales tienen la capacidad de producirlo por enzimas específicas. En este caso, se quiere optimizar la producción de etanol con el microorganismo Saccharomyces cerevisiae modificado genéticamente. El grupo que les va a hablar consta de Juan de Grajales, Janine Torres, María Paulina Boyán y el que les habla, David Salazar. Es importante mencionar que en la actualidad hay muchísimas formas de producir etanol. La predilecta y la que se utiliza mucho más hoy en día es a través de microorganismos los cuales tienen la capacidad de producirlo como metabolito secundario. Entre ellas se encuentran las Pseudomonas móviles y Saccharomyces cerevisiae. La Saccharomyces cerevisiae es la que se conoce actualmente como la levadura de cerveza y también es un almidón, las cuales también como las Pseudomonas móviles tienen dos enzimas específicas que son la piruvato descarboxilasa y el alcohol deshidrogenasa. Esos dos microorganismos, dado que tienen estas enzimas, producen el etanol como metabolito secundario, dado que esas enzimas no las tienen exclusivamente para esta función. Estas enzimas cumplen funciones bioquímicas y microbiológicas dentro de estos organismos. Pero en el caso en el cual se presenta es que los investigadores investigaron, cabe mencionar, a los dos organismos, a la concentración y cantidad de etanol que producen los dos organismos, pero se dieron cuenta que tanto las Pseudomonas como las Saccharomyces tienen diferencias. Entre ellas es que las Pseudomonas móviles tienen muchísima más afinidad a sus sustratos, es decir, que tienen mayor capacidad, bueno, mayor capacidad enzimática y por lo tanto producen muchísimo más etanol que las Saccharomyces cerevisiae. Pero también descubrieron que las Pseudomonas móviles, en este caso, bueno, son mucho más sensibles a ambientes específicos, tales que si se encuentran con sales, tales como la melaza, inhiben completamente la producción de etanol. Es por ello que buscaron y quieren investigar o quisieron investigar cómo optimizar la producción de etanol mediante la mutación de la Saccharomyces cerevisiae, inyectando genes específicos de las Pseudomonas. Entonces, la diferencia entre estos organismos, como los acabé de mencionar, es que las Pseudomonas tiene muchísimo más afinidad a su sustrato, es decir, que va a tener muchísimo más capacidad enzimática y por lo tanto va a producir más bioetanol. Y también que este microorganismo no necesita que se le controle tanto su ambiente respecto al oxígeno, pero tiene la grandísima desventaja de que las sales inhiben completamente estas enzimas y dejan de producir bioetanol. Es decir, que esto sería una desventaja muy grande si se habla de un ámbito industrial. A comparación de las Saccharomyces cerevisiae es de que no existe ningún tipo de inhibición en las sales, es decir, que continúa su proceso enzimático normalmente a pesar de que se encuentren sales como la melaza, a comparación, bueno, de las Pseudomonas. Pero la gran desventaja es que, bueno, produce menos etanol, dado que tiene menos afinidad al sustrato, y también que se tiene que controlar muchísimo más la cantidad de oxígeno que se encuentra en el ambiente. Entonces, por eso los investigadores quisieron de qué forma, mediante o qué métodos por ADN recombinante se puede mejorar la producción de etanol de la Saccharomyces cerevisiae. Bueno, entonces, como dijo mi compañero, los investigadores se plantearon la pregunta de cómo se puede optimizar la producción de bioetanol. Para eso encontraron de que se podían obtener los genes de la seimomona, que son los genes de PDC y ADH, que codifican para piruvato descarboxilasa y alcohol deshidrogenasa respectivamente, y transferirlo a la cepa de Saccharomyces. Para eso utilizaron la técnica ADN recombinante. Bueno, esta técnica utiliza dos enzimas, una para cortar, que se puede ser una enzima de restricción como la GIN3 y otra para unir las secuencias de ADN ya cortadas, que pueden ser unas enzimas ligasas. Ya que el ADN esté pues unido, utilizan, ya que aquí está unido, utiliza un vector y el vector se entiende por cualquier microorganismo o organismo que sea capaz de transferir una secuencia de ADN a otra. Lo pasaron después de que tuvieron esos genes, lo pasaron a la Saccharomyces
Y así pues quisieron ver que había mayor producción de etanol, pero ellos no encontraron eso, entonces se puede decir que fue una posible falla en la metodología del ADN recombinante, porque pues recombinar o hacer ADN recombinante es una de las técnicas más delicadas y pues que dedica mucho estudio y pues personas especializadas, porque no es muy fácil cortar una secuencia de ADN, después ligarlas y posteriormente por medio de un vector transportarla a la cepa o al microorganismo justamente en el lugar donde va a ser expresada. Debido al fallo en la metodología, se pretende estandarizar una metodología, se pretende diseñar una metodología correcta para la identificación de los genes que codifican para las proteínas piruvato descarboxilasa y alcohol deshidrogenasa de Simomonas mobilis en una cepa de Saccharomyces cerevisiae. El objetivo de esto es realizar la identificación final de por qué el resultado del experimento no fue óptimo, ya que se realizó una comparación entre lo que producía Saccharomyces cerevisiae normalmente respecto a Saccharomyces cerevisiae modificada genéticamente. Se observó que producían totalmente la misma producción de bioetanol en las mismas condiciones. Es por esto que entramos nosotros a tratar de estandarizar una metodología que pueda identificar los genes o el fallo en la técnica de estos investigadores para realizar la identificación de estos genes. Blot es una técnica analítica que tiene como objetivo realizar esta identificación de genes recombinantes, de genes específicos en un organismo. En este caso, buscamos la presencia de los genes PDC y ADH2 provenientes de Simomonas mobilis en el ADN de Saccharomyces cerevisiae. Bueno, para esta metodología de Blot, en primera instancia necesitamos realizar la extracción del ADN. La extracción del ADN se puede realizar por diferentes mecanismos, pero uno de los más sencillos y a la vez prácticos para este procedimiento es la extracción con fenolcloroformo, el cual realiza la lisis de todas las células y las estructuras subcelulares a través de detergentes y de sustancias que desnaturalicen completamente y rompan todas las paredes y todos los compartimentos de la célula. Posterior a esto se realiza la separación de los compuestos de los ácidos nucleicos, de las proteínas y de los compuestos lipídicos a través de solventes orgánicos. Esto se puede realizar mediante un kit de extracción de ADN. Posteriormente, extraído y purificado el ADN, se trata el ADN con enzimas de restricción. ¿Qué permiten estas enzimas? Estas enzimas permiten el corte en fragmentos del ADN para que se subdivida este ADN en fragmentos más pequeños y pueda ser analizado de una manera más fácil. Una de las enzimas mayormente utilizadas en este procedimiento es la INT3, la cual se ha aislado desde primates. En un tercer paso se realiza la depositación de estos fragmentos de ADN en un gel de agarosa, el cual consiste en una cavidad con un campo magnético y eléctrico que permite que los fragmentos de ADN se desplacen a través de su relación masa-carga. Es decir, la relación masa-carga del ADN es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque a medida que disminuye el tamaño de los fragmentos de ADN, pues este se va a desplazar una mayor distancia y a una mayor velocidad. La solución desnaturalizante que se utiliza en el paso 4 es hidróxido de sodio con cloruro de sodio, que permite esta solución desnaturalizante, permitir que las hebras de ADN se dividan completamente y queden estructuras monocatenarias. Bueno, en el siguiente paso de la metodología está el paso 5, el cual trata de la transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Es pasar el ADN del gel a una membrana de nylon por acción de capilaridad. Entonces podemos notar que se observa el buffer de transferencia, un soporte, está el gel, arriba del gel está el nylon
está otra vez otro papel filtro y también toallas absorbentes. Y también se ejerce un peso para que se pueda pasar el ADN a la membrana de nylon. En el siguiente paso, en el paso 6, podemos observar, o bueno, es el paso del crosslink con radiación UV. Aquí lo que se hace es cruzar el ADN a la membrana y el ADN por sí sola interacciona con la membrana a través de interacciones hidrofóbicas. Pero para fijarlo en sí a la membrana de nylon, se hace el procedimiento mencionado anteriormente del crosslink, donde esto lo que hace es crear interacciones covalentes con las aminas primarias de la membrana de nylon. Como séptimo paso sumergiremos la membrana, o sea, ya la membrana de nylon con el contenido de ADN en un buffer de prehidratación, donde uno de los componentes principales es la solución de Denhurst. Esto lo que obtiene, o bueno, esta solución lo que obtiene es, tiene varios polímeros y otros agentes que van a bloquear la mayor parte de la membrana que no contenga ADN. Esto se hace para evitar para evitar que las ondas se pegan de manera inespecífica. En el paso número 8 vamos a añadir un buffer de hibridación. Aquí se agregará nuestra sonda, que será específica a la región de ADN que nos interesa. Pero ¿qué es una sonda? O sea, una sonda son fragmentos de, ya sea de ADN o de ARN. En este caso, en el caso que nosotros estamos, pues, o bueno, los investigadores, lo que nosotros necesitamos es identificar los genes mencionados por mis compañeros anteriormente, PDC y ADH2, de la bacteria Pseudomonas mobilis en la levadura de Saccharomyces. Como paso número 9 tenemos el marcaje de las sondas. En este paso existen dos tipos principales de sondas para emitir la señal. El primero son las ondas radiactivas, donde uno de sus componentes son isótopos. Uno de los ejemplos es el fósforo. Y también está la digoxigenina o también la biotina. En el caso de la digoxigenina, es una molécula, es un esteroide con mucha antigenicidad. Entonces, se utilizará una sonda que contenga esta molécula. Después procedimos a realizar un inmunoensayo en el cual se pegará un anticuerpo primario, que en este caso sería el IRDAI, y luego el secundario con algún fluoróforo que va a emitir la señal. En el paso número 10 está la visualización de la membrana, donde se van a ver si existen o no los genes mencionados anteriormente. Y ahorita les dejo con mi compañero Juan Manuel, que va a explicar más a fondo la figura. Bueno, las sondas marcadas con digoxigenina pueden ser detectadas con una alta especificidad por anticuerpos, que son conjugados de fosfatasa, alcalina, peroxidasa, fluoresceína, rodanina u urocoloidal. En este ejemplo, en esta imagen que estamos viendo acá, estamos viendo que los anticuerpos son marcados con fluoresceína, ya que bajo una cámara de infrarrojo pueden ser observados y pueden emitir fluorescencia. De esta manera podemos observar la diferencia de el Surtain blot dual comparado al Surtain blot tradicional. El Surtain blot tradicional se realiza para observar un solo gen específico. En este caso estamos observando dos tipos de genes, que son cuáles: el que codifica para alcohol deshidrogenasa y el que codifica para piruvato descarboxilasa. Es por esto que estamos observando dos membranas bajo la cámara de infrarrojo. Dale, continúa. Bueno, entonces aquí están las ventajas y desventajas de este Surtain blot dual color. Pues con el Surtain blot tradicional, que es el que dice mi compañero, que se utiliza solamente para poder evidenciar un solo gen. Entonces, en las primeras ventajas tenemos, la principal es que no se utilizan elementos radiactivos como son los isótopos. Al no utilizar esto, también nos trae otra ventaja, lo cual es que las ondas van a durar más tiempo marcadas.
¿Por qué? Porque los isótopos radioactivos tienden a desestabilizar la molécula y pues si desestabiliza la molécula no nos funcionaría. Y la otra es que las imágenes que emite son extremadamente sensibles y se pueden ver detenciones de ADN muy diminutas a comparación de las otras que pues necesitan mucho más ADN y para que se visualice. Esta no, esta es muy sensible, entonces con poco ADN se puede visualizar. Una desventaja que tenemos es que tiende a ser un método demasiado largo, puede tardar entre 48 horas o más. También que tenemos un problema de ruidos con los fondos, con las moléculas marcadas, que en este caso pues la biotina o la desitrogenina. Y las dificultades de cuantificación exacta de la molécula marcada. Pues al marcarse la molécula no vamos a tener una cantidad exacta de lo que se tiene de ADN, pero sí se va a visualizar muy bien ese gen que se marcó, pero no se va a saber cuánto pesa. En este tipo de marcaje, en esta imagen estamos observando el marcaje que se realizó en el sorteo dual, el cual consiste en el marcaje con digoxigenina. Digoxigenina, cabe resaltar que es una molécula esteroidea y por eso puede ser captada fácilmente por anticuerpos, ya sean anticuerpos primarios o anticuerpos secundarios. Podemos observar que la cadena de la digoxigenina se une a la base del nucleótido, ya sea de ARN o de ADN. Cabe resaltar que no es solo una molécula a la que se va a unir, sino que esta molécula se va a unir a toda la sonda, la cual está hibridada con el ADN, con el gen que estamos buscando. Cabe resaltar también que el objetivo de nosotros con esta técnica es determinar la existencia del gen de Pseudomonas mobilis en Saccharomyces cerevisiae. Es por esto que se plantea como una alternativa, como una solución al fallo en la metodología que presentaron los investigadores en el artículo mencionado de 2009. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la exposición. Mañana nos vemos en la clase y espero que surjan muchísimas dudas para resolverlas con muchísimo gusto. Nada, bueno.